Hola, mi nombre es Luis Rátiva y hoy les voy a compartir cómo fue mi experiencia a la hora de realizar mi trabajo de grado. Como trabajo de grado, escogí realizar una historia de vida de un hombre con anorexia nerviosa. Y bueno, antes de empezar, debo ser honesto y decir que es completamente inevitable no quedarse corto a la hora de poder explicar todo lo que viene a abarcar una historia de vida, y mucho más si esta historia de vida está basada en poder explicar la formación y las dinámicas que tiene un trastorno tan crónico como la anorexia nerviosa. Sin embargo, bueno, va a ser mi mejor esfuerzo para poder explicar esta experiencia. Bueno, primero me gustaría decir por qué escogí este tema. La verdad, yo tenía otro tema en mente. Yo quería hacer más un estudio fenomenológico sobre las ideas suicidas. Sin embargo, uno de mis mejores amigos en la carrera, él tenía un amigo que tenía anorexia nerviosa y pensó como tema para el trabajo de grado hacer una historia de vida sobre él. Una de las cosas que me hacía dudar todo esto fue que yo fui una persona que cursó la electiva de trastornos alimenticios y debo decir que fue una de mis materias preferidas, no tanto porque siempre me gustaron los trastornos alimenticios, sino que de alguna manera yo quise hackear el sistema y sabía que la profesora Emperatriz iba a dar una base psicoanalítica, así que yo decidí cursar esta cátedra en el séptimo semestre como para prepararme un poco para el psicoanálisis. Pero bueno, resulta que al fin y al cabo terminé apasionándome por todo este contenido que abarca la materia. Por eso cuando mi amigo me llega a decir que quiere hacer esta tesis y que no tiene ningún inconveniente en hacerlo acompañado, yo estaba pensando y estaba dudando y decía, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me arriesgo? Porque es un tema que me apasionaba mucho. Además que era bastante particular tener como historiador a un hombre con anorexia nerviosa. Eso ocurre muy pocas veces, conseguirte a un hombre con anorexia nerviosa. Por lo general, la población que llega a tener este trastorno en un 95% es femenina, son mujeres las que lo padecen. Así que simplemente llegué a pensarlo mucho mejor y dije, no, esta es una gran oportunidad, y por eso decidí hacer mi trabajo de grado en base a esa historia de vida. Tuvimos ciertos inconvenientes porque resulta que este amigo de mi compañero de tesis no llegaba a desarrollar mucho, ¿no?, de sus expectativas, de sus vivencias en base al trastorno, su realidad. Entonces, bueno, nos dimos la tarea de buscar otro historiador. Tuvimos la oportunidad de conseguir una historiadora mujer que en ese momento tenía el trastorno de anorexia nerviosa, y también llegamos a agarrar parte de su historia, y de verdad es muy interesante, ¿no?, ver cómo funciona el trastorno, o cómo funcionaba el trastorno en esta chica. Y resulta que después conseguimos al historiador final, al protagonista de nuestro trabajo de grado, y bueno, de verdad que fue fascinante, fue muy fascinante. Ahora sí, para empezar estos puntos, porque son muchos, podría decir que uno de los principales es el papel que juega lo femenino en esto. Debo decir que mi historiador, nosotros lo llamamos R para tener este anonimato, ¿no?, y que él no tuviera ningún problema al contar anécdotas personales. Resulta que R es el segundo de una familia de 2 hijos, y la mamá al estar embarazada de él tenía todo el deseo de que fuera una niña. Ya tenía una niña que era la mayor, pero aún así ella quería otra niña. Bueno, llegan a ocurrir muchas cosas y resulta que la mamá tiene incluso hasta un diario donde escribe, ¿no?, sobre cómo va a ser la hija, cómo va a tratarla, cómo la va a educar, cómo la va a querer.
Pero resulta que pasan los meses y se da cuenta de que es un varón. Y bueno, ella acepta esto, no había ningún inconveniente por parte de ella. De hecho, ella es psicóloga, es una de sus profesiones. Y decide, decide aceptar a su hijo como varón y lo intentó querer de manera muy incondicional. Pero algo muy interesante ocurría allí, ¿no? No quiero irme tanto a lo interpretativo o a lo psicoanalítico, pero resulta que esta primera intención, este primer deseo que tenía la madre en que fuera hembra, hizo que sin querer ella encaminara a su hijo R en conductas de lo femenino. Él nos llegó a relatar que le encantaba ver Disney Channel, le encantaban las películas de Disney, le encantaba siempre los personajes femeninos y que de cierta manera tenían como un poder económico. Era como estos personajes que eran como de la élite social, menciona él, porque eran personas privilegiadas, no solamente pertenecían a una familia adinerada, sino que en esta serie siempre eran personajes que tenían un papel quizás de malas. Okay. Pues dio un ejemplo en el caso de Angélica en los Rugrats, donde Angélica es como una hija de padres un poco privilegiados al tomar en cuenta el estatus socioeconómico, y ella era la mala, ¿no? Pero la que tenía como este poder de decidir e influenciaba mucho en la historia. Esos eran los personajes que a él le llamaban mucho la atención y los que escogía, ¿no?, como ideales en estas primeras etapas. Él empieza a desarrollar lo femenino no solamente a través de estos gustos en la televisión, en lo que veía, sino que también él decía que quería un castillo, ¿no? Un castillo así como de hadas. Y bueno, al ser un varón, los padres intentan comprarle un castillo, pero como de guerra. Él pedía algo, pedía un muñeco, una muñeca Barney, y de hecho dice que eso fue uno de sus sueños frustrados porque nunca tuvo uno, solamente jugaba con las muñecas de su hermana mayor, porque a él siempre le daban juguetes masculinos. Okay. Sin embargo, bueno, la mamá era un poco flexible y él tuvo acceso a ciertas expresiones de lo femenino. De hecho, él nos llega a relatar cosas muy interesantes. Él dice que él quería que uno de sus cumpleaños fuera con este tema de la sirenita de Disney, pero los padres le dijeron que no, que eso era para niñas, y deciden conseguir una alternativa un poco cercano a lo que él quería y hicieron su cumpleaños en base a Mickey Mouse. Y él estuvo contento porque le gustó ese personaje, pero no estuvo del todo satisfecho porque no era la idea inicial que él tenía. ¿Qué ocurre? Él también sigue explicando otras cosas de lo femenino en su infancia. Él decía que cuando veía los tacones de su mamá, te los tenía que poner, y andaba con los tacones de su mamá por toda la casa cuando los padres iban a trabajar. Además de eso, también hubo una ocasión en la que él entra como a este estudio que tiene la madre, donde se maquilla, y él dice, me voy a maquillar, y entonces agarra todos estos instrumentos y productos de maquillaje y empieza a aplicárselos, y luego de durar un tiempo así, él decide quitárselo, pero no se quitaba, no sabía que se había aplicado y no se quitaba el maquillaje. Resulta que llega la familia y todos asombrados porque él estaba maquillado y pero qué pasó y esto, o sea, la familia siempre colocaba la duda, ¿no?, de por qué él hacía esto, por qué se inclinaba más hacia lo femenino. Y es muy muy interesante porque de alguna manera a muy corta edad nuestro historiador hizo lo posible para ser esta hija que la madre una vez deseó desde un inicio. Y es muy interesante ver esto, ¿no?, cómo él intenta compensar lo que la madre desea, lo que la madre siempre quiso. Bueno, para avanzar un poco más, él nos relata que a los 7 años él va al pediatra y junto con la hermana los pesan. Y él menciona que el pediatra no supo cómo manejar la información, porque él dice
no, el niño pesa 30 kilos, no, está obeso. Y él le da mucha impresión todo esto. De hecho, él se empieza inmediatamente a comparar con la hermana y dice, pero ¿cómo peso yo más que mi hermana si comemos lo mismo prácticamente? O sea, no le veía un sentido. Aquí es donde empieza a cambiar por completo la vida de él, porque él no llegaba a tener restricciones en base al alimento, y en un primer momento sus padres empiezan a restringirle el alimento que más deseaba, es decir, los dulces, las frituras, las harinas refinadas, y él se encuentra en toda una situación, un capítulo en su vida de angustia, donde ya el alimento tiene un papel allí, ¿no? Que es lo que desea, pero que es lo que más desea, pero también es una de las cosas que más le privan. ¿Okay? Él nos llega a explicar muy bien que sus padres, cuando trabajaban, él estaba bajo los cuidados de una señora que limpiaba la casa y le hacía de comer. Y como él era niño, la señora le preguntaba, ¿qué quieres que te haga de comer? Y entonces él compartía y le decía, no, hazme pollo frito. Entonces, bueno, ella le hacía todo lo que él quería. Por supuesto, él no sabía nada de nutrición, era un simple niño. Y el pasar de los días hizo que él empezara a ganar este peso. Una de las cosas que vino a complicar toda esta situación es que su padre era dueño de muchos gimnasios y su madre siempre estuvo muy asociada a esta vida saludable, ¿no? A comer sano, a hacer ejercicio, y de hecho él comparte que su mamá en una etapa de su vida llegó a ser modelo. Entonces estamos hablando de que estas dos figuras parentales vienen a estar muy asociados, ¿verdad?, a un estilo de vida donde el régimen alimenticio es bastante controlado, ¿no?, desde una perspectiva muy saludable. Y eso es lo que vinieron a inculcarle a él. ¿Okay? Cuando ven esta situación en la que él tiene sobrepeso, empiezan a quitarle toda esta alimentación. Algo muy interesante que ocurre aquí es que él más adelante menciona que ve una nota informativa donde hablan de estrellas como Paris Hilton, creo que Hilary Duff y otras famosas, que ellas sufrían de bulimia. Ok, entonces él al ver esta nota informativa, en vez de tomar esto como algo alarmante, él se le ocurre que es una muy buena idea provocarse el vómito. Y es muy interesante porque nosotros le preguntamos cómo fue esa primera experiencia, y lo que nos llega a compartir es que fue una experiencia fascinante. Nosotros nos asombramos y dice, no, fue fascinante porque es que creo que fue el mejor descubrimiento del siglo para mí, porque así yo podía comer todos estos alimentos que mis padres no me permitían consumir, y de alguna manera al yo expulsar el alimento podía satisfacer lo que ellos querían, ¿no?, que era simplemente bajar de peso. Y si nos ponemos a reflexionar, es muy fuerte esto que él viene a relatar, porque él solamente era un niño de 9 años. Uno puede llegar a preguntarse, ¿qué hace un niño de 9 años provocándose el vómito y empezando a tener este episodio, ¿no?, de bulimia? Y de verdad que es muy interesante, y también bastante lamentable, porque hay algo que siempre resaltó mucho en todo esto, ¿no? A pesar de que él tuvo una infancia muy bonita, de hecho dice que era una infancia muy soñada, él llegó a estar solo en muchas ocasiones, y es por eso que él pudo llegar a llevar a cabo todo este tipo de vómitos autoinducidos. Y nadie en su familia supo que él tenía estos episodios de bulimia. Okay. Él no nos llega a compartir cuándo es que esto termina, porque hay un momento en su vida, ya seguro en la adolescencia, donde él ya empieza a subir peso, ¿okay? Empieza a tener una obesidad mucho más determinada. Y es muy interesante un pequeño fragmento donde él dice que hubo un día en que tuvieron visitas en la casa, y la mamá le dice a la visita que nunca había imaginado que iba a tener un hijo obeso.
Esta frase, por supuesto, determina un rechazo, ¿no?, a la condición física que tiene el hijo, y es algo bastante fuerte, ¿no?, tomando en cuenta que él siempre quiso satisfacer a los padres. Bueno, él es muy interesante porque él llega a ganar mucho peso, llega a tener, si no me equivoco, 120 kilos, nos comparte. Y hay un lugar muy importante donde empiezan a jugar un papel muy importante los ideales. Él llega a tener estos ideales, más que nada femeninos en su mayoría, donde las mujeres eran muy delgadas, y lo que él quería era al principio llegar a ese nivel de delgadez, a tener ese físico, pero primero a través de un bypass gástrico. Él estaba completamente determinado en operarse. Todos en su familia decían que no, que él podía ser delgado teniendo una muy buena dieta y haciendo ejercicio, y siempre le recalcaban esto. Pero él tuvo cierta complicidad, si no me equivoco, creo que con una tía, que le decía que sí, que él le ayudaba con todo esto de la operación del bypass gástrico, e incluso que la iba a cuidar en toda esta fase de reposo, ¿no? Pero resulta que se complicó todo porque él tenía que esperar unos meses, ¿okay?, para que su tía o su prima, no recuerdo muy bien, regresara de un viaje. Así que bueno, resulta que se presentaron otras cosas muy importantes que afloraron el trastorno de la anorexia nerviosa. Y una de estas cosas fue que él conoce a un chico y se enamora de él. Se conocen como una especie de fiesta en Margarita, y ellos lo que hacen es que se comunican por teléfono, por llamada, por mensaje. Y una de las cosas más interesantes que ocurre allí, que él empieza a cuestionarse y decir, ¿cómo me va a querer él si yo tengo sobrepeso? Él decía, mírate, o sea, ¿cómo estás? ¿Quién te va a querer así? Entonces allí cuando empieza a internalizar todas estas exigencias de los padres y empieza a restringirse el alimento. Pero esto ocurre de una manera muy interesante, porque él empieza a estudiar, ¿okay?, cuál es el contenido alimenticio de toda la comida, para de alguna manera escoger cuáles le iban a ayudar en toda esta meta de bajar de peso. Además de que él decía que también se sometía a mucho ejercicio. Él hacía spinning, esta bicicleta estacionaria, pero cada vez que, por ejemplo, le pedían un favor de ir a comprar pan o de ir a algún otro lugar, él, en vez de ir en auto o a pie de manera tranquila, él decía, no, yo corría porque necesitaba quemar las calorías, la mayor cantidad de calorías posibles. Ok, esta restricción del alimento empezó a llegar a un nivel mucho más extremo, porque él decía que se hacía una arepa más o menos de este tamaño, ok, pero no le agregaba ni queso ni jamón, porque estos tenían contenidos en base a grasas y eso no le iba a ayudar a nada. Suspendió los azúcares, las harinas, incluso muchos vegetales y frutas. Ya prácticamente su ingesta alimentaria llegó a ser muy precaria. Él decía, yo sí comía tres veces al día, aunque si podía comer menos, mejor, sería mejor para mí. Él incluso llegaba a comentar, y aquí juega un papel muy importante lo social y el aislamiento, él llegaba a comentar que a veces cuando salía con amigos era algo que le despertaba demasiada ansiedad, mucha angustia, porque siempre iban a comer, ¿okay?, o visitaban a algún familiar de un amigo y siempre iban a comer. Y es por eso que él decide estar en casa, solo. Decía, no, porque es que yo en casa tengo mi rutina, puedo hacer mi ejercicio, puedo escoger qué voy a comer y qué no voy a comer, o simplemente decido no comer y no. Y es cuando también menciona que él a veces recurría a vomitar, y tenía un cooler donde a veces cuando salía y le ofrecían comida, para no quedar como un mal educado, él comía, ¿ok? Pero luego iba al baño y él mismo se provocaba el vómito para guardarlo allí en el cooler.
Entonces, aquí es como podemos ver estas conductas tan marcadas y también estas ideas bastante obsesivas de bajar de peso, tanto así que todo su comportamiento empezó a ir hacia esa dirección. Por eso llega a aislarse, por eso llega a restringir el alimento y estudiarlo de una manera tan meticulosa. Es por eso que llega a hacer lo posible de hacer la mayor cantidad de ejercicio durante el día para bajar de peso. Y él llegó a decir que él podía perder 5 kilos fácilmente. Decía, no, en menos de 2 semanas yo perdí 1 kilo sin ningún problema, incluso hasta 10 kilos. Y él llegó incluso a tener como meta al principio llegar a 80 kilos. Él logra llegar a ese peso para Navidad y todo el mundo lo felicitaba, le decía, oye, qué bien, estás delgado, te ves muy bonito. De hecho, el papá lo llega a felicitar y le dice, felicitaciones, hijo, o sea, yo sabía que tú ibas a poder lograr tener un peso saludable y una vida saludable en vez de operarte. Y bueno, esto en realidad no lo llenó a él, este reconocimiento por parte del papá, porque al fin y al cabo su conducta era muy extrema. Para avanzar un poco más, podemos decir que él llega a los 80 kilos y tiene como meta los 60 kilos y sigue con esta conducta, todo este comportamiento de restricción y ejercicio excesivo. Él llega a tener incluso problemas de gastritis y otros problemas en base, bueno, a su salud estomacal, pero él no se frena a eso. De hecho, le exigían que él tenía que consumir cierto tipo de alimentos como huevos y algunos carbohidratos para poder sanar, ¿no? estos problemas médicos que tenía, pero él no le importaba eso. Él había colocado como prioridad su imagen corporal. A él no le importaba su salud en ese momento. Y él es muy interesante porque todo esto, el trastorno como tal, se aflora es por esta figura nueva de amor que consigue con este chico. Él no llega a explicar por completo si fue un noviazgo o no. O sea, si llegaron a decirse que iban a tener una relación, simplemente se escribían y decían. Por suerte la historia tiene un final feliz, porque él llega a mencionar que logra reflexionar lo compleja que era su situación cuando ve una película que se llama To the Bones o Hasta los Huesos. Cuando ve que la protagonista tiene anorexia nerviosa, ella inmediatamente, él se da cuenta que ella tenía una vida muy similar a la de él y que no iba a terminar bien su historia. Así que él prácticamente viene a internalizar el mensaje de la película y decide ir a terapia. Ya cuando termina y supera por completo la anorexia, él ya logra pasar, si no me equivoco, unos 2 años o un poco más de 2 años de terapia. Y por suerte ya cuando nosotros recolectamos la historia de vida, él ya no tenía el trastorno. Nos llegó a incluso mostrar fotos de toda su transformación, de cuando tenía sobrepeso, cuando estaba en la parte más extrema de su situación, ¿no? de su trastorno mental. Y de verdad que el cambio es muy radical, es muy grande. Es por eso que le tengo mucho respeto a los trastornos alimenticios, en especial a la anorexia nerviosa, porque estas personas son seres humanos que están en una dinámica muy fuerte de sufrimiento. Y de verdad es una maravilla que nosotros como profesionales de la salud mental podamos hacer algo, podamos ayudarlos, pero de la manera correcta. Así que yo los felicito por haber escogido la cátedra de trastornos alimenticios. Créanme que lo van a disfrutar, se van a divertir con esto. Y una de las mejores cosas es que no se habla de comida en estas clases, para nada, que se hablan de teorías con base psicoanalítica que son completamente compatibles con los demás pacientes. Así no tengan trastornos alimenticios, créanme que los conceptos que van a aprender en esta cátedra les van a ayudar mucho a la hora de practicar su carrera de manera profesional. Así que bueno, muchas gracias y disculpen por tanto tiempo. Hasta luego.